bendiga, ya estamos aquí en una voz del cielo, estamos aquí en Radio Máster y vamos a estar hablando sobre algo espectacular, algo extraordinario, que es aquello que Dios nos ha dado a los cristianos, ¿m? Aquellos verdaderos cristianos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu Santo. Dios nos ha mostrado su amor de muchas maneras, ¿m? Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, se nos ha librado de la condenación eterna y hemos recibido la seguridad de que estaremos y veremos la gloria de Dios, que estaremos por toda la eternidad con Dios. Además hemos recibido una nueva vida de gozo, paz y con el propósito más alto que puede haber en toda la eternidad, que es extender el reino de Dios. Tenemos comunión con Dios mediante la oración y la adoración. Tenemos un nuevo alimento que es la palabra de Dios y hemos sido incorporados a una nueva familia que es la Iglesia, donde nos edificamos en la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Por todo esto, nuestra deuda con Dios es impagable y solo puede haber gratitud eterna en nuestro corazón. Esto nos lleva a otro tema muy importante, el de nuestra responsabilidad para con Dios. Habiendo sido redimidos del pecado, no podemos seguir viviendo en egoísmo y sin tener en cuenta los propósitos de Dios. Esta nueva responsabilidad es lo que llamamos la mayordomía cristiana. Entonces vemos pues en la enseñanza bíblica lo que dice sobre este tema de la mayordomía cristiana. Dios tiene derecho sobre nosotros por ser propiedad de Él. Por lo general vivimos, pensamos y sentimos como si fuéramos dueños absolutos de nuestra vida y de las cosas que tenemos. Igualmente el hombre utiliza los recursos naturales, los explota y los usa de una manera incorrecta hasta el punto de agotarlos y como si fuera el único dueño de este planeta y del universo. Pero ¿es así en realidad? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño de ¿qué cosas? Dice Primera de Crónicas: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor son tuyos, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios es el que dice en su propia palabra que Él es el dueño de todas las cosas. En Génesis 2:5, ¿cuáles fueron los dos encargos que Dios le dio al hombre con relación a la tierra que había creado? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios, comió primero Eva, después Adán, y entró el pecado en el mundo. Entró la autoridad del diablo sobre los reinos de este mundo, porque el hombre había recibido la autoridad de Dios y al obedecer al diablo en las sugerencias que él hizo, le entregó la autoridad total de la creación, o sea, de este mundo a el diablo. Entonces, según Génesis 2:17, Dios no le dio al hombre libertad absoluta y sin restricciones, sino que le dijo que de un árbol del huerto no comiera, porque si comiera de ese árbol iba a entrar la muerte, que es la separación de Dios y la muerte común, digamos así, cuando uno parte de este mundo. Entonces, a la luz de estos textos de la palabra de Dios, estudiados y de toda la enseñanza de la Biblia, Dios tiene el derecho absoluto de propiedad sobre todas las cosas y sobre nuestra vida, por ser el creador. Él creó los cielos y la tierra,
al hombre, y eso es lo que llamamos su derecho por creación. Ahora, Dios tiene también el derecho sobre los hombres por su redención. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Si somos cristianos, ahora ya no estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, sino que tenemos vida eterna y vida en abundancia. Hemos recibido la vida de Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo y ahora tenemos la salvación y la vida eterna. Entonces, esa era nuestra situación, estábamos muertos en delitos y pecados, era la situación que estábamos antes y que están muchas personas, es que están muertos espiritualmente, viviendo esclavos del pecado, alejados de Dios y caminando a una condenación eterna. Pero al ser salvos por Cristo, recibimos una vida nueva y esta vida en realidad le pertenece a Él por cuanto habíamos perdido el derecho a la nuestra. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por nosotros según lo que dice la palabra de Dios? Dice 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio que Jesús pagó para comprarnos fue su muerte y su sangre derramada en la cruz. Entonces dice, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma son de Dios. 1 Corintios 7:23 dice, porque por precio fuiste comprados. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, que quiera hacer buenas obras. Y en Apocalipsis 5:9 habla que había gente en el cielo y que le decían, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jesús fue sacrificado en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La salvación es para todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los colores de piel. Y en el cielo va a haber gente de toda nación, pero estaban en el cielo cantando y alabando a Jesús, y dice, porque tú fuiste inmolado, entonces eres digno, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es importante comprender los conceptos de redención y redimir en la Biblia. Su significado en el original es de comprar. En algunos casos, comprar a un esclavo con miras a otorgarle la libertad. Eso es lo que éramos nosotros, esclavos del pecado. Cristo nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos ha redimido, nos ha comprado pagando el precio de nuestra libertad con la sangre del Señor Jesús, quien se ofreció para morir en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Lo que se llama esto su derecho por redención. Entonces, aplicando estas verdades a tu vida, Dios es tu dueño porque tiene el derecho de propiedad sobre ti por creación y por redención. Eso es lo que implica el concepto del señorío de Jesús. Él les dijo a los que le seguían, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Eso está en San Lucas capítulo 6, versículo 46. Si le llamamos Señor, eso es la traducción de la palabra griega Kyrios, que significa amo, dueño absoluto. Amo o dueño absoluto. Entonces, si llamamos a Jesús Señor, estamos reconociendo su derecho de propiedad sobre toda nuestra vida
Y esa es la esencia del verdadero cristianismo. ¿Mm? Después está la mayordomía de nuestro ser. La verdad del derecho de propiedad de Dios nos lleva a la nueva responsabilidad que tenemos y que es la mayordomía de nuestro ser. Es reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, habla de esto. Entonces, solo somos administradores de la vida que Él nos da y por lo tanto debemos hacerlo conforme a su voluntad y no a la nuestra. El mayordomo, en el contexto de la enseñanza bíblica, es el administrador de una propiedad ajena. Implica un gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios qué implicaciones tiene la mayordomía de nuestro ser. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo va a venir a buscar a los suyos y habla de que somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el Dios de paz le santifique por completo todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. En Romanos 12, 1 también habla de todo esto, y en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. En estos textos se nos exhorta a guardar en santidad todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, evitando la contaminación con el pecado, pues pertenecemos a un Dios santo. ¿Qué le parece? Piense por unos momentos en qué formas has estado usando mal tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y piensa cómo puedes mejorar en la mayordomía de tu vida. Vamos a un corte y pensá en eso.